Días y bienvenidos a este nuevo espacio de iCamp. La Universidad de La Salle, Colombia, y la Facultad de Ingeniería tiene un espacio llamado TESCamp, en donde lo que se pretende es generar espacios de actualización constante, teniendo presente que en esta área se evoluciona todos los días. Hace poco hablaba con un profesor y me decía, no, yo ya no programo con Visual Studio, yo programo con porque tiene esto, esto y lo otro. Entonces, esto cambia todos los días, la tecnología nos va cambiando y uno de nuestros temas principales es la inteligencia artificial, que es la que estamos tratando en este momento. Para hoy tenemos el ciclo de modelos de aprendizaje no supervisado. Va a ser un taller muy práctico orientado por la profesora Carla, pero antes le voy a dar paso al señor decano de la Facultad de Ingeniería, el doctor Julio César Sandoval. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Alejandro. Muy buenos días para todos. Qué gusto saludarlos en esta mañana. Muy contento de ver todas las personas que se unen a este espacio que, como decía el Alejandro, hemos diseñado para ustedes, para actualización, para aprender nuevos elementos, para reforzar algunas otras competencias alrededor de estos temas de tecnología que son tan importantes y que verdaderamente, pues hoy en día todos de una u otra forma debemos manejar. Así que muchísimas gracias, Inge Alejandro, por este espacio. Gracias también a la ingeniera Carla por acompañarnos en esta sesión del día de hoy, esperando que sea de grandes aprendizajes. Son espacios, como lo decía en algún momento el Inge Alejandro, de práctica, de ir haciendo, no son charlas teóricas, sino son justamente esos campos de entrenamiento donde el Inge Alejandro también hace una comparación ahí muy interesante con el deporte, con el básquetbol y cómo realmente son unos espacios en los cuales ustedes van a poder aprender y desarrollar esas competencias, esas habilidades. Así que desearles muchísimos éxitos el día de hoy, desearles muchos aprendizajes y bueno, nuevamente muchas gracias a todos por participar, por estar aquí presentes, Inge Alejandro, por todo ese liderazgo que ha tenido en estos espacios y a la ingeniera Carla, pues también por apoyarnos con todo su conocimiento y su experiencia. Muchas gracias y muy buena jornada. Muchas gracias, decano. Sí, quiero contarles un poco sobre esta estrategia. Nosotros la dividimos en tres partes. Una que la llamamos DeepCamp, de desarrollo developer, otra que la llamamos iCamp, que es precisamente inteligencia artificial, y la otra que se llama TestCamp, que es hacia nuevas tecnologías. Esto queda concentrado en un espacio que llamamos Centro de Experiencia Digital, que en un momento les comparto el enlace en el chat, en donde pueden ver los cursos anteriores. El primero que tuvimos fue de Python, lo llamamos de 0 a 100 en Python, que pueden ir mirando los videos y validar pues sus conocimientos en Python de pronto para los que no han tenido alguna experiencia en ello. El segundo fue sobre aprendizaje supervisado. Esta sería como la segunda parte de ese ejercicio. Y el tercero fue sobre ethical hacking. El cuarto hablamos de Java, otra vez DeepCamp. Y pues hoy vamos a hablar de aprendizaje no supervisado. Le recuerdo, estos espacios son certificados, ¿no? En la semana, durante la semana van a llegar, les va a llegar al correo que registren en la asistencia un certificado de participación, que participó en el TESCamp de la Universidad de La Salle, Colombia. ¿Y por qué digo Universidad de La Salle, Colombia? Porque nuestros hermanos de universidades de La Salle, de Bolivia, Perú, Nicaragua, entre otros, están invitados a este espacio. Me gustaría mucho que si hay alguno de una de nuestras universidades hermanas, pues alzara la mano para saber que están por allí. Vale, mire, por acá tenemos varios. Muchas gracias. También están invitados nuestros estudiantes de la maestría en inteligencia artificial, un tema muy valioso para ellos, un tema que les va
funcionar muchísimo para sus quehaceres dentro de la maestría. Me gustaría también que alzaran la mano para saber que están por allí. Ok, bien, muy chévere. Em, y también pues nuestros estudiantes de pregrado de ingeniería de software, que pues también les sirven como actualización constante. Si pueden, alcemos la mano, por favor. Miren. Hay bastantes también, muy bien, muy bien. De igual forma, este es un espacio abierto a la comunidad, es un brazo social que tenemos desde la Facultad de Ingeniería y es un espacio abierto para que otras personas se conecten, para que personas externas se conectan. Entonces, existe la probabilidad que acá entre nosotros estén aspirantes al programa de ingeniería de software o de tecnología en desarrollo de software que pues han sido invitados también para que vean qué es lo que hacemos. También bienvenidos y este espacio es de todos. Entonces, sin más preámbulo, profesora Carla, bienvenida. La profesora Carla es experta en inteligencia artificial, es aspirante a doctor en inteligencia artificial precisamente y pues es miembro, es docente de nuestra maestría, de nuestro programa de ingeniería de software también. Entonces, bienvenida, profe Carla. Muy buenos días para todos, buenos días, ingeniero Alejandro. Un gusto estar por acá hoy compartiendo con ustedes algo de lo que hemos aprendido a lo largo de la, de la experiencia en temas de inteligencia artificial. Bueno, ahí vamos construyendo un conocimiento y bueno, es importante estar acá compartiendo. Lo más interesante es no llevarnos el conocimiento, sino tratar de difundirlo, ¿no? Entonces, bueno, los acompañé también en la sesión de supervisado y vamos a darle continuidad al día de hoy a los no supervisados. Vale. Profe, antes de que inicies, en el chat comparto el enlace para el espacio en donde están todos los cursos, ¿vale? Y bienvenida, profe, y pues el auditorio es todo tuyo. Listo, listo. Bueno, chicos, bienvenidos todos a este espacio. Vamos a trabajar en no supervisado. Ya ahorita les hacemos un contexto de dónde viene este aprendizaje no supervisado, porque hablamos de no supervisado. Se preguntarán, ¿y dónde está refuerzo? ¿Y dónde está supervisado? ¿Y dónde está el resto de las divisiones de los enfoques de la inteligencia artificial? Pero hoy nos vamos a centrar en uno, pues por la gran cantidad de contenido que puede haber dentro de lo que es la rama de la inteligencia artificial. Y así iremos construyendo todo el conocimiento de diferentes enfoques, ¿no? Esperemos que en algún momento podamos hablar de lenguaje natural, de generativa, ¿cierto? O de refuerzo aplicado a la robótica. Hay mucho por hablar todavía y hay mucho por analizar todavía, pero pues bueno, nos toca ir caminando poquito a poquito e ir aprendiendo poquito a poquito. Entonces, recordarles que el ingeniero Alejandro nos dejó por aquí en el chat el link. Para aquellos que no pudieron participar del espacio de aprendizaje automático supervisado, para que puedan participar en este y darle continuidad en algún tiempito específico, en algún tiempito que puedan brindarle a esas grabaciones y ese momento que tuvimos del supervisado. Así le dan continuidad a todo este proceso. Bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar, voy a ponerlos en contexto en primera instancia para no iniciar realizando código, ¿cierto? Sino que nos podamos ubicar todos. Vamos, voy a abrir una presentación que nos va a ubicar un poquito en aspectos generales, como por ejemplo en eso que les estaba mencionando, cuáles son las salidas y en cuál estamos. Después de eso, pues en esa presentación general vamos a ver las diferentes opciones que podemos encontrar como aprendizaje no supervisado y vamos a agarrar un modelo de cada uno
para los más utilizados para poderlos ir ejecutando en Python. La dinámica es, vamos a ir hablando, por ejemplo, de clusterización, ¿sí? Uno de ellos, y hablamos un poquito de cómo funciona, para qué sirve y demás, y hacemos un ejercicio en Python. Luego nos vamos otra vez, por ejemplo, a los de reconocimiento de patrones y decimos, ok, las máquinas de soporte vectorial. Entonces, hablamos un poquito de ellas para ponernos en contexto y luego desarrollamos un ejercicio. Y así sucesivamente hasta cumplir con los 3 ejemplos de los 3 modelos más importantes de aprendizaje no supervisado. ¿Listo? Bien, en el marco de todo el desarrollo de estos modelos, vamos a utilizar Google Colab. Ustedes yo creo que ya lo han trabajado en algún momento. Ustedes saben que es un entorno de desarrollo que ha desarrollado Google, que viene perfeccionando Google, que además de eso pues nos presta cierta cantidad de máquina, que para mí es muy interesante, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar sobre él, o sea que en Google pueden colocar Google Académico y dejar el entorno, perdón, Google Colab y dejar el entorno abierto para que en el momento en que lo vayamos a utilizar, pues podamos hacer uso de él. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a dar inicio. Quiero empezar como contextualizando un poco qué es eso del aprendizaje no supervisado, ¿sí? Para que entendamos un poco el concepto. Si bien el, el IACAM no nos va a centrar en la teoría, pues siempre tenemos que partir de algo para poder identificar en dónde estamos y qué es lo que hace o para qué nos sirve, ¿cierto? Así lo hemos denominado, ¿no? Por aprendizaje no supervisado en Python. ¿Y por qué Python? Bueno, Python ha tomado un renombre muy importante en temas de análisis de datos e inteligencia artificial. Se ha preocupado, ustedes saben que es un lenguaje de programación abierto y la comunidad se ha preocupado porque desarrollarle cada vez más herramientas en estos aspectos, ¿cierto? En análisis de datos, inteligencia artificial. Entonces se ha convertido como la mano derecha de aquellos que estamos desarrollando algunos aplicativos con inteligencia artificial. Además de eso que integra pues programación web, podemos hacer muchas sinergias allí con la programación web en el sentido de no dejar los modelos solamente entrenados y puestos en desarrollo en código, sino poderlos llevar, por ejemplo, a la utilidad de usuarios, a la utilidad de empresas, ¿cierto? Y por qué no pensar en que esos modelos se puedan bajar a dispositivos que podamos utilizar como nivel de proceso en ¿por qué no? En un lazo de control industrial o en un escenario práctico, ¿sí? Esa es la intención de todo el proceso de inteligencia artificial, más que dejar todos los modelos que vamos a ver aquí, ¿no? Aquí en la computadora. Ahora estamos trabajando mucho cómo poder llevar esos modelos y exportar esos modelos a los Raspberry, incluso a algunos Arduinos que alcanzan dependiendo de la complejidad del modelo, a hacer este nivel de procesamiento a las manos, ¿cierto? Entonces, es ahí donde de verdad podemos ver el ejercicio aplicado, ¿cierto? Que no se nos quede aquí en simple ejercicio informático o desarrollo de código, ¿sí? Bueno, entonces, pues, en la línea de la disciplina de la inteligencia artificial, nosotros tenemos varios enfoques, ¿sí? Muchos enfoques. Hay 3 enfoques grandes. Dentro de esos enfoques grandes, tenemos lo que es el Machine Learning, ¿sí? Tenemos el Deep Learning, tenemos todo lo que tiene que ver con la robótica, hoy en día pues muy enlazada con inteligencia artificial. Dentro de Machine Learning vamos a encontrar unas subdivisiones. Entre esas vamos a tener lo que es aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
Si hablamos de aprendizaje no supervisado, es cuando decimos que tenemos una data para entrenar, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial, pero que tiene sus respuestas, ¿bien? Es decir, que si voy a medir, a ver, la alteración, por ejemplo, de la producción de, no sé, voy a decir, de huevos en pollos, y tengo unas variables que son determinantes para la producción del pollo, pues tengo que tener por lo menos un porcentaje de producción del pollo como variable de respuesta. Entonces voy a medir, por ejemplo, que si la temperatura ambiente, que si el tema de la alimentación, bueno, unas variables allí que alteren la producción del pollo, pues al final tengo que tener la variable de porcentaje del pollo y con esa data yo voy a decirle, mire, aquí están los datos de entrenamiento, deben asemejarse cada vez más sus predicciones a la variable de respuesta. Entonces allí empezamos a hacer como esa comparación de lo que está prediciendo el modelo después de ser entrenado con la respuesta original o la respuesta real, ¿cierto? Entonces a eso le llamamos aprendizaje supervisado, pero no siempre vamos a tener esa orientación, ¿cierto? Esa orientación es más de los procesos industriales, ¿cierto? Más de allá, porque casi siempre ya tenemos una data con algunos valores. Sin embargo, está el otro lado, que es aprendizaje no supervisado, ¿sí? Ese aprendizaje no supervisado, como su nombre le indica, pues es lo contrario de tener la variable respuesta. Aquí no tenemos una variable respuesta. Y el objetivo no es comparar esa predicción con una respuesta ya definida. El objetivo acá es de crear conjuntos, reconocer pues características o patrones que nos permitan diferenciar grupos de datos y grupos de estacionarios dentro de un proceso. Entonces aquí el objetivo va a cambiar. ¿Listo? Entonces iniciamos con entender que el aprendizaje no supervisado en Python, perdón, en inteligencia artificial, no tiene variables respuestas. ¿Cierto? Podemos tener toda la cantidad de variables que queramos que se van a considerar características dentro del modelo, pero no tenemos una variable respuesta con qué comparar. ¿Listo? Bueno, y ya queda por defecto el Profe, aprendizaje, disculpa, señor. está en la diapositiva de presentación, ¿sí está bien? Sí, sí, Ok. sí. Entonces el aprendizaje por refuerzo, en este caso, está más orientado a aprender con la experiencia, ¿cierto? Con la experiencia. A partir de la experiencia se va aprendiendo. Y hay unas recompensas cuando se hacen las cosas bien y hay unas, ¿cómo se le dice? Unas penalidades cuando se hacen las cosas mal. Y a partir de esa dinámica, pues se va aprendiendo. Por eso el aprendizaje por refuerzo es más utilizado, por ejemplo, en la robótica. Listo, tenemos las tres vertientes. Nos vamos a ir en este día por la mitad. Vamos a irnos por el aprendizaje no supervisado, o sea que aquí no vamos a encontrar variable respuesta. Quiero hablarles en primera instancia de esta prueba. Permítanme un momentico y silenciamos aquí al cachorro. Bien. Bueno, entonces quiero empezar hablándoles de la prueba de Turing, porque es que ahí empieza todo el proceso de la inteligencia artificial, ¿cierto? Esa prueba fue construida o propuesta por el matemático Alan Turing en 1950. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿cómo es que empezamos a ver toda la revolución en temas de inteligencia artificial? Y decimos, ¿en qué momento y en qué año iniciaría todo este proceso? Pues miren, no es la inteligencia artificial del año 2022, ni siquiera el año 2021, ni siquiera el año 2020. Empezaron a hablarnos de inteligencia artificial en 1950, ¿sí? De por allá bien lejos, cuando se empezó a hablar de esa prueba de Turing, donde querían evaluar si una máquina puede exhibir inteligencia similar a la humana, donde empezaron a preguntarse cómo hacemos para que la inteligencia
artificial llegue a ser muy semejante a la inteligencia humana o al comportamiento del cerebro humano. Y miren que es una pregunta o una inquietud que se hace mucho tiempo y que se fue propagando y se fue propagando. Claro, que su desarrollo fue bastante difícil o llevó bastante tiempo, ¿cierto? Hoy en día pues ya hay un poco más de entendimiento de muchas de las teorías, de muchos de los modelos, de muchas cosas, pero en ese momento pues no. Y era, sin embargo, muy revolucionario hablar de la prueba de Turing. Y era medir qué capacidad tenía una máquina para comportarse en un solo aspecto muy parecido al humano, que era lo conversacional. Entonces, miren de dónde viene todo el proceso de trabajo con la inteligencia artificial o con la inquietud que le nace a Turing de poder entender cómo es que podemos hacer match, ¿cierto?, entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Quería empezar por ahí para que se dieran cuenta de que todo esto, pues porque la gente cree que es que desde el año 2020, 2021 en adelante, pues empezamos a trabajar inteligencia artificial, pero miren que viene desde muy atrás. Hay nuevos enfoques de inteligencia artificial y que esto va avanzando, ¿cierto? Cada vez hay muchas más oportunidades de seguir creciendo en inteligencia artificial. Creo que una de las herramientas, o no le llamemos herramientas, tecnologías emergentes que ha posibilitado todos los avances de la inteligencia artificial, tiene que ver con la Big Data, ¿cierto? Si no tenemos Big Data y no comprendemos el ejercicio de la Big Data y lo que llamamos el proceso de TL Data Warehouse, de extracción, transformación y carga de esos datos, no tenemos inteligencia artificial. Entonces, ella nos permea para poder hablar de inteligencia artificial. Entonces, aquí empezamos a decirnos, bueno, ¿qué hacemos con el tema de almacenamiento de los datos para poderlos utilizar? Actualmente yo le decía a mis estudiantes de maestría, pues chévere porque nosotros estamos trabajando con repositorios de inteligencia artificial y de datos de inteligencia artificial que ya están, ¿sí? Que no tenemos que hacer nada, abrimos una URL y ahí está. Pero cuando nos ponemos a pensar y que vamos al campo real, a una empresa donde vamos a hacer consultoría y nos dicen es que queremos utilizar inteligencia artificial para automatizar, optimizar y generar aprendizaje automático en la línea de producción de los bombobuns. Colombina nos contrató. Pero usted se pone a analizar y los datos que tiene o que la empresa ha recolectado no le sirven. ¿Qué hace usted con toda esa data? ¿Cómo la pule? ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué trabajo hay que darle? Todo ese tema de la minería de datos es fundamental, porque no podemos llegar a correr un modelo, ¿cierto?, de inteligencia artificial sin arreglar la data. Estaría totalmente sesgado y probablemente muy alejado de la realidad o el objetivo que se busca. Entonces, y si no tiene data y empieza por el proceso de extracción de esos datos, y el ingeniero que está haciendo el modelo de inteligencia artificial no lo sabe hacer, pues desde ahí empieza nuestra consultoría. ¿Listo? Desde ahí empieza todo el enfoque de la inteligencia artificial, no solamente utilizando una data para poder generar modelos, no, va un poquito más atrás. De hecho, va desde el reconocimiento del sistema para poder decir qué modelo vamos a trabajar o qué enfoque le vamos a dar, dependiendo pues de la necesidad de la empresa. Vamos avanzando en el campo de la inteligencia artificial, ¿cierto? Ya no es nada muy parecido a lo que propuso Turing. Además de eso, los sistemas de inteligencia artificial hoy y cada vez más van a ser capaces de realizar tareas complejas, sobre todo aquellas tareas que son repetitivas. Entonces aquí entra a jugar algo muy interesante del coloquial de las personas, y es decir, que la inteligencia llega a reemplazar trabajos. ¿Bien? Y no es que llegue a reemplazar trabajos, es que pues llegó para ayudarnos en esos aspectos donde el ser humano pues pierde su valor, ¿sí? Porque el ser humano y la mente del ser humano está mucho más allá de un escenario repetitivo. No se puede concebir una mente, una inteligencia, un cerebro que esté todos los días colocando miles y millones de etapas
en una empresa de Colgate, por ejemplo. ¿Sí? No, eso no puede ser, ¿cierto? No, no puede ser. Entonces, obvio, entonces decimos, no, es que le va a quitar el trabajo a esa persona que lleva años haciendo eso. Y eso no se lo va a quitar. Vamos a transformar, ¿cierto? Los trabajos de hoy en día se van a transformar porque es que ya viene una herramienta que nos va a ayudar a hacer esos trabajos. Lo que sí es cierto es que, pues, la inteligencia artificial ha llegado tan de rompe o tan rápido que el impacto se está viendo así, porque es más rápida la tasa de reemplazo que la tasa de generación de nuevos perfiles. Sí, eso sí es cierto. Pero de que vamos a ver nuevas oportunidades y nuevos perfiles de trabajo, los hay. De hecho, ya encontré uno por allá haciendo como el ejercicio, no me acuerdo si fue en Computrabajo o en LinkedIn, que decía ingeniero de interacción humano-máquina. Yo digo dentro de mi madre, ¿y qué universidad está formando el ingeniero que para interactuar humano-máquina? ¿Cómo evaluarán ese perfil? Y pues ahí vamos a empezar a tener una transformación desde la educación superior hasta, hasta el escenario empresarial, ¿no? Y la pertenencia que tengamos en el escenario empresarial. Entonces, pues todo se está revolucionando, ¿no? Los videojuegos, los idiomas, la generación de texto, de imagen, todo el tema de seguridad, ¿cierto? La inteligencia artificial, pues bien, abrió un camino o una puerta muy importante al tema de ciberseguridad que debe ser sí o sí una muy buena charla, ¿sí? Cómo la inteligencia artificial aporta o violenta la seguridad. Eso es una charla genial, ¿cierto? Porque pues tenemos cómo aportar desde el ámbito de apoyar el tema de la seguridad, pero también se ha convertido en todo un reto allí. Y se han propuesto nuevas pruebas y métricas para evaluar la inteligencia artificial. Ya no la evaluamos con el test de Turing. Ahora tenemos, dependiendo de los algoritmos, ¿cierto? Y del tipo de modelo que estamos generando, pues tenemos unos indicadores para medir que pues nos van a probar el rendimiento de los modelos. Entonces, por lo general decimos, bueno, si es un modelo de regresión, entonces vamos a tener solamente un valor continuo a la salida. Vamos a evaluar un indicador como el R cuadrado, por ejemplo, que es el porcentaje de explicación que podemos tener de la variable respuesta, en este caso del comportamiento, ¿cierto? Tenemos el tema de si es clasificación, entonces hacemos un tema de la accuracy, ¿cierto? O de ese indicador que nos da la matriz de confusión. Y así podemos tener diferentes indicadores, obviamente estadísticos o respaldados en la estadística para cada uno de los modelos que hayamos correcto. Ya no solamente el test de Turing. Hemos avanzado y estamos en plena revolución del cambio de la industria 4.0 a la 5.0, donde pues ya esto está un poco más afianzado en Colombia y revolucionado en países desarrollados, ¿sí? Que ya nos llevan un gran camino en estos modelos. Ahora sí hablemos puntualmente de los tipos de aprendizaje automático que les mencionaba al inicio. Tenemos el supervisado, predicción de datos etiquetados, ¿cierto? Se basan esos datos para hacer las comparaciones. Tenemos como ejemplo clasificación de correos, si es spam o no es spam. Pero seguramente la base de datos ya nos da el correo y nos dice, este era spam, este no era spam, y por eso tenemos allí supervisados. Este es nuestro core el día de hoy, los no supervisados, descubriendo algunos patrones que pues a simple vista en los datos no vamos a poder identificar. Utiliza los datos sin etiquetar, busca patrones en las estructuras y no hay salidas predefinidas. Aquí no tenemos variables respuesta. Entonces podemos tener ejemplos como segmentación de clientes, ¿cierto? Detección de anomalías en sistemas, que es muy utilizado estos modelos son muy utilizados, por ejemplo, en control, ¿sí? En control industrial que se hace,
generar esas alertas de anomalías y tratar de controlar con los famosos controladores PID, PI, PKP, todas esas cosas, mantener el sistema en un punto de control establecido, pero utilizando también inteligencia artificial. Estos dos pues han revolucionado lo que hoy llamamos el control inteligente. Ya no hablamos de control tradicional en las empresas, hablamos de control inteligente. Y déjenme decirles, un área que está revolucionando mucho el control industrial es el área de las redes neuronales. Hace poco estuve haciendo 2 consultorías de la mano con ProColombia. Permítanme un poquito de café. Busquen su cafecito para que sea ameno esta mañana. Estuve con ProColombia. Ustedes saben que ProColombia pues, es una entidad nacional que apoya a las empresas, a las exportaciones y demás. Y estoy haciendo 2 consultorías en 2 empresas que finalmente querían aplicar procesos de inteligencia artificial en sus desarrollos, digamos, en su generación de valor y todo el proceso de producción. Dichas empresas, ¿cierto? Necesitaban de alguna manera vincular el tema del control con la inteligencia artificial. Y empecé a analizar que, bueno, las redes neuronales que teníamos ajustaban muy bien, pero que podíamos darle más. Y buscando en las tendencias de la inteligencia artificial, aparece algo que se llama las redes neuronales cuánticas. Ya aquí los ingenieros que estamos aquí tenemos que entender que la informática ya se revolucionó, ¿cierto? Que el tema computacional avanzó y que por eso también avanzamos en Big Data, avanzamos en análisis de datos y ya estamos avanzando en inteligencia artificial. Sin la computación, pues no tenemos nada. ¿Quién nos ayuda a procesar los datos? Entonces, entendemos que ya tenemos avances de la computación cuántica, que el nivel de procesamiento es mucho y muy por encima del que tenemos. Pero no me imaginé que habían tantos avances en temas de inteligencia artificial desde lo cuántico. O sea que imagínense esa revolución de la inteligencia artificial con el nivel de procesamiento de lo cuántico. Pues vamos a hacer magias. Vamos considero que al final de todo este ejercicio, sí vamos a tener ya partes biónicas en los humanos y vamos a estar al lado de un robot y no lo vamos a poder identificar y muchas de estas cosas. Y va a llegar más rápido de lo que estábamos pensando. Entonces ahí les dejo como para que vayan visionando un poco el ejercicio, búsquenlo, redes neuronales cuánticas, búsquenlo por ahí en Google y se van a dar cuenta de que o aprendemos inteligencia artificial, ingenieros, o aprendemos inteligencia artificial porque no nos podemos esconder debajo de la cama ni debajo de la mesa. Ya llegó y ya nos toca ir de la mano con ella. Entonces, bueno, en el área de la aprendizaje no supervisado, pues aquí lo que se busca justamente es encontrar patrones que nos permitan agrupar de alguna manera el ejercicio que estemos realizando con algunos datos. Aquí tenemos algoritmos muy definidos como el CAMIS, los clustering jerárquicos, el análisis de componentes principales, pero ustedes dirán, ¿eso tendrá alguna subdivisión? Pues internamente sí, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver. Y finalmente está el aprendizaje por refuerzo, que era el que les comentaba, que ya está más orientado a todo el tema de la robótica. Aprende a tomar decisiones interactuando con el entorno, por eso la robótica, pero también los videojuegos. Entonces usted entra al videojuego y le dice que si quiere jugar contra la inteligencia artificial. Ahí está. Es aprendizaje por refuerzo y cada vez que usted corre la inteligencia artificial o juega con la inteligencia artificial en un videojuego y no solamente usted, sino todos los que están jugando en línea pues ese juego, pues lo que están haciendo es entrenando un aprendizaje por refuerzo para que se vayan creando cada vez más niveles de complejidad en ese videojuego. Entonces, ahí están los videojuegos, los sistemas de recomendación que también tienen, por ejemplo, Google o, por ejemplo, Facebook, ¿cierto? Que uno dice bicicleta y parece que por arte de magia después le están apareciendo no sé cuántas bicicletas en el Facebook ofreciéndole bicicletas, ¿cierto?
Entonces, esos son aprendizajes por refuerzo. Bien, entrando ya al aprendizaje supervisado, no supervisado, perdón, tenemos voy a hablar de 3 ramas, de verdad son 5, ¿sí? O en la literatura encontramos 5 ramas del aprendizaje no supervisado, pero es venir a desglosar un poco más estas que ya tenemos, 3 en principal. Entonces tenemos el agrupamiento o lo que llamamos el clustering, que es agrupar los datos similares según características que se van identificando. Aquí tenemos algunos algoritmos como K-means, ¿sí? Agrupamiento basado en centroides. Hay un centro y empezamos a ver qué tan cerca están los puntos a ese centro y empezar a definir si es de este centro o de este centro o de este centro y pues por obvias razones ahí van a tener los conjuntos, ¿cierto? Es el más utilizado, incluso en el marketing. Ya ahorita lo vamos a ver. Tenemos el DB-SCAM, que es basado en la densidad, qué tan densos son los datos, identifica clústeres de forma arbitraria, es un poco más difícil de interpretar, pero también pues cumple sus funciones. Está el MinShift, que estima densidades y encuentra modos de poder detectar a través del muestreo algunas similitudes en las características y desde ahí partir a hacer la clusterización. Y tenemos los GMM o los Gaussian Mystery Models, que son los probabilísticos. ¿Listo? Aquí hay un poco de matemática más fuerte, porque pues aquí internamente el modelo tiene un fuerte componente estadístico. Asume que los datos pues provienen de visitas de una distribución normal de los datos y pues también es cierto que es el que menos se utiliza porque los datos que tomamos de los procesos reales o de la realidad de una empresa o de la realidad del contexto nunca son normales. Nosotros no tenemos un comportamiento normal, son más que todo comportamientos complejos, ¿no? Entonces, pues esto se utiliza menos, pero es una herramienta que nos puede acercar a una realidad. Bien, entonces en el clustering vamos a ver, ustedes lo ven ahí en amarillito, el K-means. ¿Cómo hacemos para utilizar este algoritmo en la clusterización? Luego viene la reducción de la dimensionalidad, que es otro de los objetivos que tiene el aprendizaje no supervisado. Entonces aquí decimos, ok, vamos a reducir el número de variables, ¿cierto? Conservando la mayor información posible y identificando cuáles son las que más aportan a una variable, a un mayor valor de esas características relevantes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a PCA, que es el más utilizado, por eso está ahí en amarillito, para que ustedes ahora vamos a ir a trabajar, estos que están en amarillitos son los que vamos a trabajar de cada uno de estos, y por obvias razones, pues es el más utilizado, el que más vamos a encontrar en el medio. Este es análisis de componentes principales, es una proyección lineal hacia nuevas dimensiones ortogonales. Este nos pone unos planos nuevos, ya lo van a ver, y nos crea una data nueva que después se vuelve un poquito difícil volver a interpretar, pero que su trabajo es genial para la hora de poder validar agrupamientos o respuestas, ¿no? Está el TSNE, que es la proyección no lineal para visualización en 2D y 3D de un escenario de análisis de los datos. Está el UMAP, que es visualización y reducción no lineal más rápida y precisa, es más compleja de interpretar y mucho más robusta que TSN. Y están las autoencoders, incluyendo redes neuronales que comprimen y contribuyen a la entrada para descubrir la estructura oculta de unos datos y poder identificar, pues bueno, ese agrupamiento o esos patrones que al final pues, pueden convertirse en alertas dentro del sistema de control, ¿cierto? Entonces aquí vamos a trabajar en reducción de dimensionalidad. Vamos a mostrarles cómo se hace desde PCA. Luego tenemos la detección de anomalías o los outliers, ¿sí? Pues que anteriormente decíamos, hay un dato atípico en ese análisis y hay que quitarlo, ¿sí? Pues hoy en día esa detección de anomalías es la base del control industrial, ¿sí? Allí esa anomalía me va a permitir a mí analizar el sistema en ese punto y poder intentar generar controladores que
que eviten ese punto, ¿sí? Porque ese punto al final es, por ejemplo, disparada de una planta. ¿Cuánto gasta el volver a poner una planta en marcha, por ejemplo, de generación de energía? Casi 7.000 millones de pesos. Bien, entonces imagínense el no identificar los datos atípicos o las anomalías en el sistema, no, sería mortal. Obviamente ahorita lo están haciendo en su gran mayoría con control tradicional, pero ya llegó el control inteligente. Entonces, pues ahí es brindarles una mano desde la inteligencia artificial a toda esa rama. Aquí pues tenemos los Insolution Forest o lo que llamamos la isla de puntos extraños en árboles aleatorios. Árboles aleatorios es un algoritmo de inteligencia artificial o de Machine Learning con el cual inicia o más básico de Machine Learning para identificar muchas ramas, ¿sí? Empezar con el tronco, las raíces, el tronco y las muchas ramas para hacer predicciones. Pero aquí lo que busca es buscar esos puntos extraños o extraer esos puntos extraños. Tenemos el buen class o lo que es las máquinas máquinas vectoriales de soporte o soporte vectorial, se lee más bien. Detecta pues anomalías dependiendo de la forma del grupo normal, ¿cierto? Entonces él va a identificar un grupo normal y esos outliers las va a mostrar como anomalías a partir de qué es lo que identifica como datos normales. Y ese está en amarillito, o sea que vamos a trabajar máquinas de soporte vectorial para que ustedes vayan identificando algunas de estos algoritmos. Entenderán que no alcanzamos a verlos todos porque son muchos algoritmos, pero la intención es que se lleven un ejemplo de cada uno de estos y que ustedes puedan avanzar y pues identificar más adelante en sus ratos libres cómo funcionan los demás y que puedan hacer una clara división de lo que es aprendizaje no supervisado y su agrupamiento interno. Y están los autoencoder que también hacen parte de esta línea, alta diferencia entre la entrada y la salida, pero esto ya tiende a ser de otro tipo de ejercicio, sin embargo está aquí en la detección de anomalías, igual que posible anomalía, ¿sí? Entonces identificar esas posibilidades anómalas. Listo, entonces miren los tres grupos que encontramos para poder trabajar el día de hoy. Entonces voy a entrar en cada uno de estos que están en amarillito, les explico en qué consisten, ¿cierto? Y vamos a trabajar un código en Python para que vayan viendo cómo se generan estos modelos. Bien, desde ese... desde esa mirada del no supervisado, podemos tener algunas de las aplicaciones, digamos, más comunes, ¿sí? Tenemos todo lo que tiene que ver con el marketing y la segmentación de clientes. Hoy en día, además de que es una de las características de la industria 5.0, donde decimos, donde decimos que el cliente ya quiere todo personalizado. Y hablo de cliente no de persona, sino de empresa o el mercado global. Esa es la tendencia. Todo va a estar, eh, todo va a estar personalizado. Esa es la tendencia de la industria 5.0. Entonces, allí donde todo va a estar personalizado, el marketing ya no se hace con una sola campaña, sacamos adelante un producto. No, ahora tenemos una base de clientes que tenemos que dividir, por ejemplo, en 3 grupos y que esos grupos tengan una campaña por separado, porque yo no creo que sean el mismo objetivo de compra de una persona de 20 a 35 años que de una persona de 40 a los 60 y de otra persona de superior de los 60. No, no son los mismos gustos, no es la misma prioridad, ¿cierto? No es la misma forma de ver un producto. Entonces, es ahí donde empezamos a segmentar los clientes para crear campañas separadas y muy personalizadas o muy tendientes a ciertas características de usuarios. Entonces, es por eso que aquí vamos a tener en el aprendizaje no supervisado una oportunidad para crear modelos de marketing y segmentación de clientes.
Personalizar campañas publicitarias, como les mencionabas. ¿Quién lo hace? Amazon, Mercado Libre. Ellos agrupan los usuarios según navegación, compras y tiempos de uso. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí van identificando los perfiles de los usuarios y van creando sus ofertas teniendo en cuenta esas características. Este es el primero el más reconocido de los usos del aprendizaje no supervisado. Luego, la automatización y el mantenimiento preventivo, ¿cierto? Con la detección de anomalías para analizar datos de sensores de máquinas. En este caso le colocamos vehículos, pero puede ser cualquier proceso industrial. Entonces, aquí es detectar fallas o patrones de uso. Es el otro nivel o otro escenario donde son fuertes los algoritmos de aprendizaje no supervisado. En la industria 4.0, pues se aplica, por ejemplo, PSA para filtrar las señales de los sensores de IoT industriales, ¿sí? De toda esa sensórica que puede existir en una planta de producción, pues, ¿cuántas variables podríamos tener de un proceso? Muchísimo. Pero bueno, ¿cuáles son las que más aportan para el control de ese proceso? Y es justamente lo que nos ayuda a hacer PSA. Entonces, miren que ya tenemos dos contextos muy importantes para hablar de aprendizaje no supervisado. Y tenemos el último, que es la clasificación, por ejemplo, de correos, spam, o no solamente de correos, sino de toda la parte de seguridad, phishing, toda esta parte utiliza mucho lo que es aprendizaje no supervisado para filtrar. Entonces, clasificar, por ejemplo, amenazas, clasificar, por ejemplo, intromisiones y así sucesivamente. Aquí el ejemplo, pues, es filtrar un spam. Por ejemplo, lo hace Gmail para usar, utiliza máquinas de soporte vectorial para filtrar esa información y detectar patrones comunes en correos no deseados. ¿Listo? ¿Y cómo se hace esa división de que esto es un correo deseado, esto es un correo no deseado? Gmail lo hace. ¿Saben quién también lo hace? Lo hace Yahoo. ¿Listo? Yahoo también hace este proceso con algoritmos no supervisados. Listo, creo que ya aquí hemos quedado súper claros con lo que significa no supervisado, con algunos algoritmos y clasificación de los no supervisados y con los que vamos a trabajar, ¿no? Con los que ya vamos a trabajar, que dijimos, bueno, está en amarillito cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con la clasificación, ¿cierto? O el agrupamiento, todo lo que tiene que ver con cluster. ¿En qué consiste el clustering? Y vamos a trabajar algoritmo K-means. ¿Listo? Tengo una mano arriba, creo, ingeniero. Sí, vi, pero la bajaron. Ok. Me va informando si hay dudas para irlas solucionando en todo el ejercicio, porque la idea es que me pregunten y que vayamos interactuando, ¿cierto? Que no se vuelva un monólogo, porque pues la intención del ICANN es que descubramos buenas opciones en esto, pero que no nos vayamos con dudas. Ahí sí como en redundancia. Sin duda alguna lo van a quedar con muchas dudas, pero esas dudas conviértanlas en el ejercicio de querer indagar cada vez más sobre este tema de la inteligencia artificial, porque es que es muy amplio. Bien. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos con clusterización. Aquí, pues ya vieron que ustedes que es armar conjuntos, ¿sí? A partir de características. Es una técnica de análisis que pues busca agrupar ciertos registros de una base de datos que son similares y que al final los vamos a llamar los clústeres. Y es ampliamente utilizado en diversas áreas de la minería de datos, así como ustedes lo vieron en el marketing, por ejemplo, la bioinformática y la segmentación de mercado. En temas de bioinformática estamos hablando incluso de un término que no es nuevo, pero que ha cobrado vida y es los bioalgoritmos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para que esos bioalgoritmos busquen asemejar este comportamiento de seres vivos? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la colonia de hormigas. Entonces, ¿cómo se analiza el comportamiento de las hormigas
para crear, no sé, algoritmos de rutas más cortas a partir de cómo lo hace una hormiga. Y eso se llama algoritmos bioinformáticos o bioalgoritmos, como le llaman. Bioinspirados también le ponen en la literatura. Entonces, a eso hacemos alusión aquí con bioinformática. Ven acá se puede ver en la imagen cómo se van generando diferentes clústeres, ¿sí? Cómo él va identificando características comunes de los datos para irlos agrupando. Miren que en la primera imagen tenemos, ¿cuántos grupos? 4, ¿no? Hay unos azules, unos verdes, unos rojos y unos punticos amarillos, pero están bastante dispersos. Esa es nuestra data original. Y miren cómo con el algoritmo de K-means, pues logramos que solamente que en tres grupos, que son rojo, verde y azul, ¿sí? Ya solamente hay 3 grupos y logró generar ese agrupamiento según las características que tenía. ¿Cómo identifica, por ejemplo, que este puntico que está acá, que está aquí a lo último, que es un dato atípico porque además está muy lejos, hace parte del grupo de los rojos? Pues porque K-means trabaja con centroides. Entonces él pone un centro aquí, pone un centro aquí y pone un centro en el azul, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a ver qué características se acercan más a cada uno de estos centros para poderlos llamar, para que hagan parte de su equipo. Entonces, por eso, aquí ustedes ven tres grupos, ¿sí? 3 grupos o 3 conjuntos digámoslo así, de registros que están ya clusterizados. Y aquí tenemos otra opción que sería, pues, cada algoritmo tiene un parámetro de clusterización que depende de la naturaleza de los datos. Yo puedo tener una data y correr el K-means y luego correr el EM o el algoritmo de M y otros algoritmos y tener respuestas diferentes. Claro, por supuesto, porque cada uno hace un reconocimiento de la naturaleza o del comportamiento de los datos y va ajustando a su algoritmo, ¿sí? A su forma de trabajar. ¿Quién tiene la capacidad de decir, me voy con esta técnica de clusterización, me voy con esta? Pues nosotros como ingenieros, porque él nos arroja unos indicadores y pues obviamente vamos a escoger el que tiene mejores indicadores, pero él no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Y ahí hay un tema muy interesante sobre la inteligencia artificial. Me vi un videito por ahí de incluso un joven, es un joven, yo no le pongo más de 23 años. Y él decía, ¿cómo que la inteligencia artificial va a venir a reemplazarnos? No. Entonces, los que más asustados estábamos eran los ingenieros de software y de sistemas porque nos dijeron, la inteligencia artificial ya le va a crear el código. Y sí, es cierto, nos ayuda con el código. Pero entonces él decía, dígale a la inteligencia artificial que ese código que creó, ¿sí? Ese backend que está ahí, que lo despliegue en el servidor. ¿Y qué le va a contestar la inteligencia artificial? No tengo la capacidad para desplegar este código. Entonces, sí y no, ¿verdad? ¿Nos ayuda? Claro, para eso es la inteligencia artificial. Eso es como saber que existen las motos y querernos irnos a pie. ¿Sí? Algo así. Entonces, nos ayuda, pero de alguna forma, hay cosas que todavía no pueden hacer por sí solas, que la inteligencia artificial no va a poder hacer por sí sola. Entonces, ahí es donde empieza a cobrar valor lo que nosotros sabemos y lo que se hace desde ese complemento con la inteligencia artificial. Y es justamente lo que nos sucede aquí. Tenemos que tener varios algoritmos de clusterización que ustedes vieron que son bastantes, pero ¿quién toma la decisión de cuál es el más adecuado en un contexto de desarrollo o en un contexto de industrial? Pues nosotros, ¿cierto? Los ingenieros somos los que vamos a tomar la decisión. ¿Listo? A partir, claro, de unos indicadores que ellos nos colocan. Entonces, ¿cómo funciona K-means? Creando esos centroides, ¿sí? Para poder agrupar los que estén más cerca a ese centroide de los registros de los datos y poder armar los clústeres. ¿Cómo se ve un clúster? Miren, así se ve un clúster. ¿A qué se les parece? Y ahí sí, no sé si tienen los micrófonos abiertos. ¿A qué se le parece este ejercicio de aquí, a este lado de aquí?
a esta red que tenemos aquí? ¿A qué se les parece? ¿Al funcionamiento de qué? Así a simple vista. ¿Una neurona? Una red neuronal. Sí, es una red, pero ¿qué los hace pensar que es una red neuronal artificial? ¿Qué los hace pensar que es una red neuronal artificial? Sí, así se podría representar, no estoy diciendo que sí. ¿Que están conectados? ¿Qué es lo que hoy en día tenemos conectados y nos hace felices? El internet. Cuando usted está creando una red social, que ustedes la aman, yo literalmente no. O sea, yo no, ustedes me encuentran en Facebook, pero jamás subo algo. Tengo un Instagram y jamás subo algo porque soy, o sea, no sé, no encontré ese clic con las redes sociales. Pero cuando hablamos de las redes sociales, es esto que ustedes ven ahí. Bien, entonces, esto va unido a un tema que se llama sistemas distribuidos. Las redes sociales en su interior, hablemos desde la parte ingenieril, están creadas como sistemas distribuidos, ¿sí? Esos sistemas distribuidos tienen sus respectivas configuraciones internas, ¿bien? Y ellos tienen unos nodos. ¿Cómo hace Facebook para saber que yo, Carla Sánchez, me registré, ¿cierto?, el día de hoy en Facebook? ¿Cómo hace para saber a qué nodo voy a pertenecer o a dónde me va a asociar para que trabajemos esos sistemas distribuidos y hagamos óptimos los sistemas distribuidos? Porque si no, me va a matricular, voy a decir algo, en Alaska, en el nodo de Alaska. Facebook tiene un nodo en Alaska y me va a matricular en Alaska. Y entonces, para poderme comunicar con los demás usuarios de Colombia, pues yo voy a tener que brincar por muchos de estos punticos para llegar acá y se va a hacer menos óptimo el ejercicio de la red social, ¿cierto? ¿Cómo hace él para saber? ¡Pum! Clusterización. Bien, entonces él identifica que yo tengo ciertas características al registrarme, ¿sí? Y dice, ah, no, este es un usuario de Colombia, debe estar en el nodo, voy a decir algo, en el nodo norte, debe estar ahí para que sea más fácil, tenga que brincar menos por los nodos y pueda hacer su ejercicio de comunicación o de difusión por aquí. Entonces, este ejercicio de la clusterización apoya todo el desarrollo que hoy en día tienen las redes sociales. Claro, no trabaja solo, ¿no? Tiene otros algoritmos que nos apoyan, pero es la base para la optimización de esas redes sociales. Apoyado también en temas como otros algoritmos que están allí de la ruta más corta, que internamente en los nodos utiliza para saltar menos, vuelvo y les digo, y poder llegar a las comunicaciones. Entonces, tenemos algoritmos como Dijkstra, como Bellman-Ford, ¿cierto? Para encontrar las rutas más cortas. Pero su base es el centroide de los clústeres para sumar los usuarios. Por eso traje esa imagen porque se ve muy chévere y muy bonita, pero tiene una razón de ser. Y sí, el compañero nos decía, se parece a una red neuronal, pero ¿qué? Entonces nos faltarían las salidas, las capas ocultas, toda esa parte, ¿cierto? Entonces, es una representación más hacia el lado y tendencia de las redes sociales. Y el cubo que ustedes ven ahí, que yo sé que es famoso y que ustedes lo han visto por ahí, fue la iniciación del algoritmo de los clústeres. Entonces, yo no me acuerdo cómo se llama la persona que creó todo este andamiaje de la clusterización. Tiene un nombre raro porque además es japonés. Y empezó con la mirada al cubo. Y él decía, bueno, ¿cuál es el patrón que debo reunir? Él no decía, ¿cuál es el cubo con características? Y bueno, ¿cuál es el patrón que debo reunir? Entonces, la idea es que toda la cara esta quede con verde, toda la cara esta quede con amarillo, toda con azul, toda con naranja, todo. Y empezó a darle
vueltas a cómo hacía, ¿cierto? Y después digo, pues de la misma manera que yo aquí reúno una característica principal para armar este cubo, debería utilizarlo para otras oportunidades de aprendizaje. Y empezó a trabajarle desde la informática, pero su inquietud nace de cómo se arma un cubo de estos, ¿sí? Entonces, esa historia es interesante porque además nace en la playa, ¿sí? Él está en vacaciones, nace en la playa y lo único que está haciendo es mirando el mar y armando un cubo. Y literalmente ahí nace una idea que pues él luego empezó a desarrollar, tardó casi 5 años en presentar el primer algoritmo de clusterización. Obviamente es un ingeniero era un ingeniero parecido al ingeniero de software o de sistemas, pero con otra, pues con una adaptación a esta cultura, porque tiene un nombre diferente, pero pues en nuestra semejanza era un ingeniero de sistemas. Entonces, bueno, por eso traigo estas dos imágenes, no porque se ven bonitas o porque están chéveres allí. En el tema de varios métodos de clusterización, ya les decía yo que hay varios, vamos a trabajar con el CAMINS. Cada método tiene pues sus propias ventajas y desventajas y es importante seleccionar el método adecuado según los datos y objetivos del análisis. Porque puede que tenga el mejor rendimiento CAMINS, pero tenga una particularidad o característica importante para conservar un DBS scan, ¿no? Entonces, hay que analizarlo en territorio. Si hablamos ya puntualmente de los CAMINS, les había comentado que este agrupa, ¿cierto? En K grupos, usted define en cuántos K quiere trabajar, número ya definido por quien analiza el contexto. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer marketing, por ejemplo, yo tengo un equipo de marketing de 3 personas y tengo una base de datos muy grande. Yo no puedo pretender, por ejemplo, crear 6 clustering, a menos de que sí, ¿cierto? Pero solamente tengo 3 personas para crear una campaña. Pues obvio, entonces lo más lógico es que yo cree que cada uno de ellos cree una campaña. Entonces voy a segmentar esa base de datos de usuarios en 3. Voy a tener 3 campañas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nace esa acá? Del contexto en el que estemos desarrollando o aplicando el algoritmo. Bien, si por ejemplo estoy fabricando, voy a decir algo, fabricando, a ver qué se me ocurre. Estoy fabricando algo que no sea tan complejo y compuesto, porque pues las líneas de producción, por ejemplo, de un celular, pues tienen muchas aristas, ¿no? Pero estoy fabricando un bombón, ¿sí? Entonces, en la fabricación del bombón tengo 3 procesos diferentes. Y esas 3 máquinas que me hacen esos 3 procesos, pues tienen unas características particulares y unas definiciones de funcionalidad diferentes. Y si tengo 3 máquinas, pues, ¿por qué voy a hallar 4 clústeres, ¿cierto? Voy a hallar 3 clústeres para poder identificar qué datos va a pasar por cada máquina de construcción del bombón. Entonces, es por eso que esa K la define quien esté trabajando en el contexto. Y fue fue trabajando en lo que son los centroides de los datos. Cada punto pues se va a agrupar al centroide más cercano. Y ahí hay otro dato de lo del cubo, y es que este señor lo desarmó, ¿sí? Lo desarmó, pero no lo desarmó a lo loco, sino que empezó a quitar por colores, a romper el cubo por colores, e identificó que hay un orden con el cual es construido el cubo para empezar a determinar los colores. Entonces él dijo, ok, entonces el amarillo es el primer color que yo debo armar, porque el amarillo me va a abrir la puerta para que el verde se vea más rápido y el verde me va a abrir para el azul, y encontró todo el ejercicio de cómo fue armado o cómo normalmente armaban el cubo para poder determinar cuál es cuál era el patrón, ¿cierto? Que
con el cual se había creado el cubo. Lo mismo pasa acá, es identificar cuál es el patrón de los datos y ese centroide nos va a decir cuáles son las características básicas para que los demás se empiecen a unir. Aquí les muestro en la imagen cómo se ven los datos normales, ¿sí? Antes de utilizar clusterización, todos son de un mismo grupo. Ahí ya se alcanzan a identificar un poquito los grupos, pero a veces no se pueden identificar. Aquí en la imagen sí, es una imagen de ejemplo y se alcanzan a ver, pero no siempre va a ser así. Y después de utilizar el algoritmo, pues ya puedo verlos incluso de colores y organizados por grupos o por conjuntos. Y obviamente aquí tuvo que haber nacido un centroide, aquí tuvo que haber nacido otro centroide y aquí otro centroide para poderlos agrupar. ¿Y qué le dijimos a este algoritmo que me hiciera? 3 conjuntos de datos. Miren, ¿cómo funciona y cómo se ve? Miren que aquí, aunque también se puede empezar a ver un poquito la clusterización de los datos, perdón, la utilización de los conjuntos de los datos, porque a simple vista se puede ver. Recuerden que si el algoritmo aprende a diferenciar clúster 1, clúster 2 y clúster 3, ya solamente después lo que vamos a hacer es incluirle un dato y él me lo va a clasificar, porque ya aprendió a clasificar. ¿Listo? La intención del algoritmo no es hacer la clasificación y listo, mire, esta es la clasificación. No, es que él va a aprender a partir de estos datos, va a aprender a que si usted le ingresa un dato, él pueda ser capaz de ubicarlo o en el clúster 1 o en el clúster 2 o en el clúster 3, que es toda la ciencia de lo que estamos haciendo. Ya pues hablamos de cómo convergen los datos a ciertos puntos en el centro. Inicializa los resultados en la diferenciación de características que va determinando. Entonces sabe cuáles son las características de este clúster, de este clúster y de este clúster. Pero el objetivo es ese, ¿no? Que vaya aprendiendo. Estamos en inteligencia artificial, perdón, estamos en aprendizaje automático y debe ir aprendiendo a identificar esas características para poderlos ubicar en clúster 1, clúster 2 o clúster 3. ¿Listo? Bueno, este es un clúster jerárquico. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los conjuntos de datos creados. ¿Listo? Porque lo hicimos con el K-means sencillo. Pero podemos tener clúster jerárquico. O sea que podemos crear más subconjuntos. Entonces, si tengo 3 conjuntos, pero es que el clúster 1 y el clúster 2, en este caso, se parecen mucho. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, voy a crear un super clúster y ahora la jerarquía del clúster va a ser clúster 1 más grande, clúster 2 aquí. Y voy a unir 2 clústeres, pero internamente sigo viendo, ¿cierto? Los clústeres internos. Y eso puede pasar, la jerarquía de los clústeres. Entonces, cuando los recursos no me dan para crear 3 campañas, sino 2, ya los tengo identificados. ¿Sí? Y si tengo los recursos para crear las 3 campañas, pues también tengo los 3 grupos identificados. Y mi modelo es capaz de identificarlos. Y los puedo programar. Entonces ahí nos complementamos con el tema de la programación. ¿Cuántos clústeres necesita? Y entonces él me dice a qué modelo me voy a referir para poder hacer la predicción o la asignación de ese nuevo dato al clúster correspondiente. Algo así como en la programación cuando hacemos, en la programación orientada a objetos, cuando tenemos polimorfismo, que tenemos varias formas de ejecutar un método. Bueno, lo mismo pasa acá. Tenemos varios modelos o que somos capaces de identificar cada modelo de clusterización a nivel interno con esa K, con esa constante K que yo le estoy dando. Entonces, córrame el modelo para tener 2 clústeres. Córrame el modelo para tener 3 clústeres. Por eso se llama clúster jerárquico. ¿Listo? Bueno. Bueno, aquí un poquito del DBS Scan. Es un poco más para agrupar datos basados en la densidad, qué tan densos son los datos. Lo hace diferente a K-means. Podemos tener respuestas diferentes y ¿yo qué hago normalmente? Corro los 2 para ver qué opción puedo trabajar. Pues dependiendo del contexto lo puedo trabajar mejor.
Ah, aquí un poco algunas métricas, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Suma de cuadrados dentro del clúster o el SSW. Mide la dispersión de los datos dentro del clúster. O sea, un clúster, qué tan dispersos tienen sus datos. Porque si le dije 3 clústeres, que me lo partiera en 3 clústeres, pero realmente forzó a uno a armarse, pues yo tengo que medirle esa dispersión de los datos y ver si es muy alta como para necesitar crear otro clúster. Ahora, él me lo hace. Yo le digo 3 clústeres y él me lo hace. Pero este indicador me va a decir, este clúster está creado, pero está creado a la fuerza, porque no cumple con estos 2 clústeres, entonces armó este clúster. Pero de ahí es necesario que se pueda sacar otros 2 clústeres porque están muy dispersos los datos. Entonces, este indicador es fundamental. Permítanme un momentitico, allá va. Listo. Listo. También tenemos la suma de cuadrados entre clústeres, que también mide la separación entre los clústeres. ¿Qué tan lejos están esos clústeres o qué tan fáciles de identificar están en la distribución de los datos? Y está el coeficiente de silueta. Mide la coherencia de los clústeres, ¿sí? Entonces tenemos estos 3 indicadores muy importantes. Si bien nosotros colocamos los clústeres, el primero me va a decir qué necesidad tenemos de dejarlo así o de crear nuevos clústeres o de poder simplificar los clústeres. Hay una forma más fácil que ahorita la vamos a ver. Con una gráfica vamos a poder identificar cuál es el número más óptimo de división de esos clústeres en un sistema. ¿Sí? Y una grafiquita nos lo va a identificar, pero también lo podemos hacer haciendo la medida de dispersión dentro de un clúster. Aquí un poco de cada uno, yo les voy a compartir esta información al ingeniero Alejandro para que el ingeniero Alejandro les comparta a ustedes esta presentación de todos los 3 algoritmos que vamos a trabajar, bueno, de todo el IECAM, para no entrar tanto en la teoría, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está la suma de cuadrados dentro de un clúster, que es el primer indicador, que es, miren los centros, ¿sí ven? Marcados como X, y qué tan dispersos están los datos dentro del clúster. Entonces, por ejemplo, en el azul se ven más dispersos que en el verde están más pegaditos. Eso es lo que mide el SSW. Está el SSB, que es el análisis de esos conglomerados, qué tan dispersos están los clústeres. O sea, qué tan lejos está este clúster de este clúster o este clúster de este clúster. ¿Por qué? Porque esa distribución de datos también va a afectar la diferenciación o la posible distribución más adelante de otro tipo de clúster. Y este es el de la silueta, ¿cierto? Es una métrica utilizada en el análisis de conglomerados, ¿sí? de datos, para evaluar la calidad de los clústeres generados por un algoritmo de análisis de conglomerados. Entonces, aquí vamos a identificar clúster 1, clúster 2 y clúster 3, pero miren que al final él hace como una superposición para poder hacer esa diferenciación. Entonces los ubica en planos diferentes. Y indica que el punto de datos está bien asignado dentro del clúster o que definitivamente hay que reajustarlo porque no está identificando bien los datos que pertenecen a su clúster. Estas son medidas o 3 métricas que son muy importantes para poder hablar de clusterización. Si no las evaluamos, pues estaríamos dando un modelo que pues a ciencia cierta no sabemos cómo va a trabajar. Hay 2 tipos principales de clusterización que ustedes ya lo vieron, el jerárquico y el no jerárquico. El no jerárquico pues es la clusterización básica y el jerárquico el que nos permite determinar si tenemos clúster dentro del clúster. ¿Sí? Así de sencillo. Y podemos configurar eso dentro de Python. ¿Cómo hacemos la selección del número de clúster? Esto es el problema más grande, porque no puede ser subjetivo. ¿Sí? Dentro de un proceso industrial, pues esto no puede ser subjetivo.
Bien, entonces por eso les decía que podemos hacerlo utilizando el SSW, de dispersión de los datos dentro del clúster, o que podemos utilizar la gráfica del codo, se llama así, la gráfica del codo, porque donde es algo así, y aquí tenemos, viene la gráfica así, y donde termina el codo, donde se marca el codo, la vuelta, ese es el valor óptimo de clusterización o de partición de los datos, ¿sí? O de la selección de conjuntos. Y es la forma más fácil para poder identificar qué número de clúster queremos. Entonces, por ejemplo, si se desea agrupar los datos en un número específico de clúster, entonces se puede utilizar el algoritmo de clusterización jerárquico también. Y si se desea agrupar los datos del clúster de cualquier tamaño, entonces se puede utilizar el algoritmo de clustering no jerárquico y la gráfica del codo. Yo sé que no se les va a olvidar cuando ustedes la vean porque ya la van a asemejar a la gráfica del codo. Y así se ve una clusterización real. ¿Sí ven que no es tan fácil? Cuando lo vemos en las imágenes que pasamos anteriormente, pues, profe, pero ahí se veían los clústeres, o sea, el conjunto de datos se veía. Pero no es tan fácil. Miren el lado izquierdo, ¿sí? No es tan fácil.